Era un día bañado por el sol, vibrando con la alegría de cientos de estudiantes recién graduados que, llenos de sueños, se congregaban frente a la escuela. Sin embargo, para Dae-sung y su amigo, aquella jornada marcaba algo más. Era la víspera de su propia ceremonia de graduación de secundaria, y mientras caminaban, la despreocupación juvenil se mezclaba con una punzada de incertidumbre. De repente, con una fuerza inexplicable que sacudió el asfalto bajo sus pies, una misteriosa energía azul brotó del suelo, interrumpiéndolos. Dae-sung quedó atónito, sin comprender qué diablos estaba pasando. El impacto fue brutal. Sin aviso ni explicación alguna, esa misma energía comenzó a envolverlo, arrastrándolo hacia un abismo desconocido mientras su amigo solo podía observar, paralizado por la incredulidad y el pánico. Un grito desesperado, Dae-sung, rasgó el aire. Sin dudarlo, su amigo se lanzó para rescatarlo. Pero la fuerza de aquella energía era implacable, succionando a Dae-sung en un vórtice de luz que se lo llevó sin piedad. Así, el joven se precipitó en una oscuridad infinita, un vacío estelar donde solo su cuerpo, aún resplandeciente con una aura azul, era visible mientras caía sin rumbo, sin saber dónde ni cuándo terminaría aquella caída. El descenso parecía interminable, un viaje a través de un limbo cósmico donde el tiempo y el espacio perdían su significado, y Dae-sung se encogía, cada vez más pequeño y vulnerable en la inmensidad de la nada. Finalmente, con un golpe seco, el viaje llegó a su fin. Dae-sung aterrizó en un lugar que solo podía describir como un infierno, un paisaje infernal bañado por cielos rojos y relámpagos carmesí, donde la tierra, agrietada, revelaba un panorama desolador. Al ponerse de pie, la primera pregunta que brotó de sus labios fue un aturdido: ¿qué es esto? Mientras su mirada se topaba con la cruda realidad de su nuevo hogar. Criaturas monstruosas, con fauces llenas de colmillos afilados, habitaban este lugar. No eran solo una amenaza. Estos seres se aniquilaban entre sí en batallas brutales, una danza macabra de depredadores y presas que confirmaba la naturaleza despiadada de aquel mundo al que Dae-sung había sido arrojado. Con el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose, Dae-sung fue testigo de cómo uno de aquellos horrores caía, derrotado, en un charco de su propia sangre. La brutalidad del entorno era innegable, y él, solo, un mero observador. Los días se desdibujaron en una lucha constante. Día 10 indicaba el paso del tiempo, aunque para Dae-sung solo existía la acuciante sensación de un estómago vacío. Su cuerpo, desgastado, le exigía sobrevivir a toda costa. En este infierno sin sol, donde la noche y el día eran conceptos perdidos, la necesidad básica de alimento se volvió su única brújula. Sus ojos, impulsados por un hambre primigenia que lo hacía sentir como un lobo recién nacido, se fijaron en los restos de un monstruo, una presa fácil. «Oh, es carne», pensó. La única opción que le quedaba era alimentarse de la carne putrefacta que los monstruos dejaban atrás. Con un nudo en la garganta y la voluntad hecha pedazos, su mente le gritaba: «Tenés que comerlo si querés sobrevivir». Una verdad amarga que, poco a poco, lo estaba transformando. Para sobrevivir en aquel yermo infernal, Dae-sung se vio forzado a adaptarse de la manera más cruda. Tras 10 días de inanición, el asco se convirtió en una opción inviable. Devorar los restos de las bestias caídas ya no era una aberración, sino la única forma de seguir adelante, de respirar un día más en ese infierno. Aunque al principio el simple acto de ingerir la carne pútrida le provocaba arcadas incontrolables, el hambre era un maestro severo. La amenaza constante de monstruos aún vivos, además, lo obligó a pasar de la supervivencia pasiva a la lucha activa. No quedaba otra opción que enfrentar a esas criaturas sanguinarias de frente. Cada movimiento un grito desesperado por la vida. «Andate, monstruo de mierda», resonaba su voz, cargada de una furia que no conocía. El impacto de cada golpe era brutal, un eco de la realidad ineludible. Para sobrevivir en este mundo donde la vida se vendía por sangre y colmillos, la debilidad era un lujo que ya no podía permitirse. Ya no era el estudiante asustado. Ahora, cada fibra de su ser le gritaba que debía luchar, que su existencia dependía de cada puño, cada patada, cada esquiva que lo mantuviera lejos de las fauces de la muerte. Pasaron los días, sumando 39 jornadas de tormento. Dae-sung, con los ojos llorosos, se preguntaba: «Mamá, ¿dónde estás?». Pero no había tiempo para la melancolía. Una vez más el sonido de los huesos quebrándose y la sangre salpicando lo recordaban. Con un arma improvisada, cada swing era un juramento silencioso para no morir, para aferrarse a la vida sin importar el costo ni la brutalidad que tuviera que desatar. Solo sobrevivir, a como dé lugar. Entre jadeos y risas ahogadas, con el cuerpo cubierto de sangre, la humanidad de Dae-sung se desmoronaba. «Maldita sea», exclamó, mientras una nueva resolución nacía de las cenizas de su cordura.
los voy a matar a todos. Y así, tuvo que dejar ir lo que quedaba de su humanidad. El día 51 marcó el punto de no retorno. El mundo no esperaba a un chico asustado, solo a un depredador más en la cadena alimenticia. Esta carne, que antes te parecería el premio de un concurso de supervivencia extrema en el inframundo, ahora era un festín de lujo. La línea entre lo asqueroso y lo vital se había desdibujado y solo quedaba la cruda necesidad de devorar para seguir respirando. Fue entonces, en medio de esa desesperación, que un sonido inusual lo sorprendió. Una pantalla luminosa apareció ante él, anunciando: «Has subido de nivel. Nivel 3». Daesung, con la mirada perdida y el ceño fruncido, se preguntó si finalmente la locura había llegado para reclamarlo. ¿Estaba perdiendo la cabeza por completo? ¿O acaso había algo más, algo inexplicable en este infierno? Impulsado por la incredulidad y una pizca de esperanza, su mano temblorosa se extendió para tocar la pantalla, un gesto que validaría o refutaría su creciente desquicio. Quería ver qué significaba ese nivel 3. 7 años transcurrieron en aquel infierno, un parpadeo en la eternidad, pero una vida de batallas para Daesung. Ahora, con un rugido ensordecedor y un nivel 24, se había convertido en la pesadilla de las criaturas. Tras los primeros y desafiantes años en aquel infierno, el tiempo no se detuvo para Daesung. 24 años después de su llegada, lo que alguna vez fue un chico asustado se había convertido en una verdadera leyenda. Con una espada forjada del corazón de un caballero dragón, aniquilaba a las bestias más temibles con una sola mano. Su nivel 24 no era solo un número. Era la confirmación de que la bestia, la máquina de matar, había despertado por completo. Pero su camino de brutalidad no se detuvo ahí. Pasados 51 años en ese purgatorio, Daesung ya no solo cazaba, se había transformado en el verdugo de la mismísima realeza infernal. Sentado sobre los restos humeantes de un dragón gigantesco, el vástago de una criatura divina se relamía de su victoria, considerando aquel día como pleno, como el que recibe la factura de luz y la paga en cuotas. Así, entre masacres y horrores inimaginables, las décadas pasaron volando. 79 años después de su involuntaria llegada, Daesung, ahora un ser imponente, se paró frente a la fortaleza del mismísimo dios demonio. Era el encuentro que había esperado, la culminación de una venganza que había alimentado su existencia en ese abismo. Su rostro, contorsionado en una sonrisa cruel y llena de odio, lo decía todo. Este era el maldito bastardo que lo había arrastrado a ese infierno, condenándolo a una vida de tormento incesante. El dios demonio, ajeno a la furia que se le venía encima, solo pudo exclamar un «espera». Sin esperar ni un segundo más, la venganza de Daesung se desató con una brutalidad que hizo temblar la tierra. Lanzándose contra la horda de criaturas que custodiaban el paso, sus movimientos eran borrones indistinguibles. Cada ataque una ráfaga de aire que cortaba la carne y destrozaba huesos. En medio del caos de la batalla, desató un torbellino de golpes y cortes, una danza mortífera donde las bestias no eran más que obstáculos en su camino. El aire a su alrededor vibraba con la energía de sus ataques, un vendaval de poder imparable, pero no estaba solo. De las sombras emergió una figura colosal, el mismísimo guardián de la puerta del dios demonio, que lo interrumpió con un rugido. «¿Cómo te atreves a atacarme, a mí, el guardián del dios demonio?» La criatura, un ser de músculos y cuernos, se abalanzó con una amenaza gutural. «Te voy a arrancar las extremidades y te voy a dar de comer a los monstruos». Su furia era palpable, mientras se preparaba para aplastar al intruso. Daesung, imperturbable y con una arrogancia que solo los más poderosos pueden permitirse, desenvainó su espada con un silbido metálico y lo desafió con una sonrisa burlona. «¿Por qué no abrís la puerta y te rendís? Así te dejo vivir un poco más». El guardián, estupefacto por la insolencia, no pudo contener su ira y gritó: «¡Qué insolente!». La criatura se lanzó con una ferocidad inaudita, golpeando a Daesung con una fuerza brutal que por primera vez lo hizo retroceder. Aunque el impacto fue masivo, Daesung recuperó el equilibrio en un instante. Sus ojos brillaron con una determinación inquebrantable mientras contraatacaba con aún más fuerza. «Vos sos el que va a morir». La batalla se intensificó. El guardián desató una ráfaga de ataques, golpes que sacudían el suelo, mientras Daesung, con el rostro tenso por el esfuerzo, absorbía cada impacto. El crujir de los huesos y el sonido de la carne rasgándose llenaban el aire. La pelea se convirtió en un intercambio salvaje de golpes, donde Daesung y el guardián chocaban con una ferocidad implacable. Cada movimiento era una danza macabra de destrucción, donde solo el más fuerte podría prevalecer. Con un último y devastador ataque, Daesung golpeó al guardián con una fuerza tal que lo levantó del suelo.
El monstruo cayó pesadamente, su forma masiva convulsionando, anunciando el inminente final de la feroz batalla. El guardián, a pesar de estar herido de muerte, no podía concebir la insolencia de Daesun, quien, sin remordimientos, dejaba claro su poderío. El espíritu de fuego, que lo acompañaba, le susurró que era un tipo despiadado y que lo mejor sería acabar con él de una vez. Sin embargo, la criatura, esa mole de músculos y cuernos, rugía aún con la furia de un volcán, su voz retumbando en el páramo infernal. ¿Cómo te atreves a desafiar al dios demonio y a mí, su guardián?, bramaba, incapaz de aceptar la humillación. No temes a la gracia del dios demonio, no vas a humillarme, resonaba su grito. Pero Daesun, impasible, le propinó un golpe brutal que lo hizo retroceder, levantando una polvareda que sacudió la tierra bajo sus pies. El guardián voló por los aires, derrotado al fin, su forma colosal impactando contra el suelo agrietado con un estruendo que resonó en todo el valle. Daesun, con la mirada fría y los ojos brillando con una luz sobrenatural, lo había aniquilado por completo. La fortaleza del dios demonio, ahora, estaba a su alcance. Sobre los restos del colosal guardián, Daesun se irguió imponente, sin rastro alguno de cansancio. «Haces demasiado ruido», le espetó con desdén al monstruo agonizante, que apenas pudo musitar. «Esto es ridículo». El espíritu de fuego, flotando a su lado, le inquirió con urgencia qué pensaba hacer ahora que el guardián había caído, advirtiéndole que el mismísimo dios demonio no lo dejaría en paz después de tal afrenta. «Lo sé», respondió Daesun con firmeza. «¿De verdad quieres matar al dios demonio y convertirte en el gobernante absoluto de este infierno?», volvió a insistir el espíritu, un poco alarmado. Daesun, con una indiferencia que asustaba a cualquiera, replicó: «¿Absoluto? No me interesa nada de eso. Llevaba la friolera de 80 años atrapado en ese lugar». Mientras la fortaleza del dios demonio se alzaba imponente en el horizonte infernal, Daesun recordó las incontables batallas que había librado. «Luché contra muchos monstruos para sobrevivir», afirmó, y el espíritu asintió. Sí, eran seres formidables, con sus propias razones para terminar aquí. Daesun continuó, revelando la verdadera razón detrás de su cruzada. Todos ellos tenían historias, motivos para haber llegado a este infierno. Y eso me lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué estoy yo acá? Fue el dios demonio quien me trajo a este lugar de tormento. El espíritu, temiendo lo peor, le aconsejó no hacerlo, suplicándole que se arrodillara y pidiera perdón. Pero Daesun, dando un paso tras otro hacia la fortaleza con determinación inquebrantable, tenía otra idea. «Voy a hacer preguntas. No, el precio debe ser pagado». Con su espada desenvainada y la imponente fortaleza del dios demonio erigiéndose frente a él bajo un cielo tormentoso, Daesun juró que aquel responsable pagaría caro por haberlo arrastrado a ese infierno y haberlo hecho sufrir de tal manera. Con un golpe contundente en su puño y un grito de determinación que resonó en el aire, Daesun se lanzó al ataque. «Vamos», exclamó, convirtiéndose en un borrón de furia y poder, directo al corazón de la fortaleza, dispuesto a la confrontación final. Pero de repente, sin previo aviso, la brutalidad del infierno se desvaneció por completo. Una imagen borrosa, un gotero médico, una sensación extraña, escapó de sus labios, la confusión invadiendo su mente de golpe. ¿Dónde estaba? Sus ojos se abrieron de golpe, el horror y la perplejidad inundando su rostro mientras contemplaba un techo blanco y una vía intravenosa en su brazo. «¿Qué es esto?», murmuró, completamente desorientado por lo que veía. Daesun parpadeaba, desorientado, mientras las imágenes de un gotero médico y un techo blanco finalmente tomaban forma ante sus ojos. La confusión lo abrumaba por completo, preguntándose si acaso había terminado en un hospital. Su mente luchaba por unir las piezas de dos realidades tan dispares. Una oleada de recuerdos infantiles lo asaltó, trayendo consigo ecos de un pasado lejano. Pensaba en su vida antes de la guerra, en su amigo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿30 años? ¿Y por qué, de todas las posibilidades, había despertado justo en un hospital? Era como emerger de una pesadilla. Intentó mover sus extremidades, estirarse, pero su cuerpo permanecía pesado e inerte, negándose a responder. La sensación era aterradora, como si su voluntad se encontrara con un muro invisible, impenetrable. La lucidez de este sueño resultaba francamente alarmante. ¿Sería posible que, después de 80 años de guerra incesante, hubiera caído en un estado vegetativo? Un sonido de algo cayendo rompió el silencio de sus cavilaciones. Entonces, una figura apareció en el umbral de la puerta. Una mujer con una sonrisa extraña. Era su madre, o al menos una imagen que se le parecía, pero algo en su rostro no le cuadraba en absoluto.
La mujer, con una exclamación de alegría desbordante, anunció que su hijo había despertado. Sin embargo, Daesun no sentía más que un profundo rechazo. Esta clase de sueños donde la realidad se retorcía de forma tan desconcertante le parecían detestables. Ella se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un abrazo asfixiante. Para el depredador que había sido, aquello era una muestra de afecto tan empalagosa como un flan de dulce de leche con doble crema. Al escucharla musitar un tierno «Oh, bebé», un escalofrío lo recorrió. Mientras su madre lo abrazaba con fervor, la mente de Daesun seguía aferrada a la idea de que todo aquello era un sueño. ¿Por qué, entonces, la sensación era tan real, tan vívida, tan increíblemente presente? ¿Y por qué la confusión ante la situación era tan profunda? De repente, la imagen aséptica del hospital se desvaneció, arrastrándolo de vuelta al mismísimo infierno. Ante sus ojos, el paisaje desolado de la fortaleza del dios demonio se extendía, con los restos aún humeantes de la batalla que acababa de librar. Daesun se irguió en medio del caos y el fuego, observando la devastación a su alrededor. Un suspiro de asombro escapó de sus labios. Había estado convencido de que iba a morir, que ese sería su fin. Pero la supervivencia, una vez más, se había aferrado a él, como siempre lo hacía. El espíritu de fuego, flotando a su lado, lo reprendió por no haber capturado al dios demonio, llamándolo bastardo monstruoso. Daesung, aún con la adrenalina de la batalla, se disculpó, explicando que estaba tan sumergido en la pelea que no había escuchado. Frente a la fortaleza del dios demonio imponente, Daesung comentó sobre la cobardía del ser, quien intentó atacarlo por la espalda. No lo escuchó en el fragor del combate, pero ahora se aseguraría de que el cobarde demonio pagara su osadía, rompiéndolo por la mitad. El espíritu de fuego le preguntó qué haría ahora que era el gobernante absoluto de ese infierno. Pero antes de que Daesun pudiera responder, una luz cegadora lo envolvió, un portal inexplicable. Su rostro se contorsionó en una expresión de pura sorpresa y desconcierto total. Una pantalla de luz apareció ante él, mostrando una pregunta inequívoca. ¿Te gustaría regresar a la Tierra? El espíritu de fuego, ajeno a esta extraña manifestación, preguntaba qué significaba aquello. Daesun, sin embargo, solo podía pensar en los 80 años que había pasado atrapado en ese infierno, un calvario interminable. ¿La Tierra? ¿Era aquel el lugar donde había vivido antes de ser arrastrado a este infierno? Había rezado cada día por ser liberado de ese maldito lugar, y ahora la oportunidad se presentaba. Ya no tenía razones para preocuparse por nada más, solo le importaba escapar de esa locura. Habiendo soportado 80 años de tormento en ese infernal reino, Daesun no dudó un instante. Con la vista clavada en el portal que prometía liberarlo, extendió su mano hacia la opción regresar a la Tierra. Una luz cegadora lo envolvió, arrastrándolo lejos de la desolación y hacia un destino que aún le era desconocido. El brillo se desvaneció, y Daesun, parpadeando con dificultad, sintió una debilidad abrumadora en cada fibra de su ser. Cuando finalmente logró abrir los ojos, un médico lo observaba con preocupación, preguntándole si podía escucharlo. Había regresado, sí, pero no a la realidad que recordaba. ¿Eso fue real?, se preguntó Daesun con su cuerpo aún inerte, mientras escuchaba a los doctores explicarle a su madre que había estado en estado vegetativo y que necesitaría rehabilitación para recuperarse. La cruda realidad golpeaba, más compleja y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Aunque su madre le agradecía al médico, el otrora poderoso guerrero se retorcía en la cama. Su cuerpo se negaba a responder, la sangre afloró en su boca mientras una agonía insoportable lo invadía. El retorno a la tierra era, sin duda, un calvario de sensaciones desconocidas. Un grito desgarrador escapó de Daesun, y doctores y enfermeras se apresuraron a intentar calmarlo. La desesperación lo invadió. ¿Cuál de los dos es el sueño real?, se preguntaba, sintiendo la brutal colisión de dos vidas, dos realidades en su mente. Con el rostro contorsionado por el pánico, Daesun luchaba por descifrar la verdad. ¿El mensaje de regreso o esto de ahora?, pensaba, mientras un niño, su pequeño hermano asustado, le preguntaba a su madre si se había convertido en un monstruo. La incredulidad se apoderaba de su familia. Cuando un médico intentó acercarse, Daesun rugió con la furia de un demonio, advirtiéndole que no se atreviera. La rabia y la frustración lo dominaron hasta el punto de morderse el brazo con una ferocidad tal que la sangre brotó, en un intento desesperado por sentir algo tangible, algo real en medio de esa pesadilla. Era como si su cuerpo, acostumbrado a los golpes y a la adrenalina de una batalla sin fin, necesitara un buen chismecito de dolor físico para entender qué estaba pasando. El dolor lo hizo gritar de nuevo, mientras maldecía lo que sentía como una parálisis, un veneno que le corroía el cuerpo. Para él, todo era una terrible pesadilla, una que lo mantenía prisionero en un cuerpo ajeno, débil y espantoso. Con una fuerza impensable para su estado, Daesun se liberó de la cama, gritando sobre sus 80 años de lucha ininterrumpida.
Su furia lo impulsaba a moverse, a rebelarse contra la absurda idea de morir en paz después de tanto tormento y sangre derramada. Rodeado por el terror de quienes lo veían, Daesun se negaba rotundamente a morir. Había rezado incontables veces por no perecer en el infierno, y ahora solo quería volver a su verdadera realidad, a la brutalidad que también conocía, lejos de esa farsa hospitalaria. Dos hombres de seguridad, vestidos con uniforme, intentaron contenerlo, pero Daesun los amenazó, exigiéndoles que lo soltaran inmediatamente. No podía creer que hubiera despertado en un cuerpo tan horrible, tan débil, tan incapaz de la brutalidad y la fuerza que había forjado durante décadas. Justo cuando la situación en el hospital parecía descontrolarse por completo, una explosión de luz apareció fuera de la ventana. Daesun, aún en medio de la lucha, reconoció aquella energía familiar. ¿Sería posible? ¿Era aquello lo que creía que era? Un gigantesco agujero de gusano, resplandeciente y amenazador, se abría majestuosamente en el cielo de la ciudad. Daesun, incrédulo, se preguntaba por qué esa aberración, un portal de otro mundo, había aparecido justo ahí, en la Tierra. Con la confusión aún grabada en su rostro, Daesun se mantuvo firme mientras el caos se desataba a su alrededor. Había regresado a la Tierra, sí, pero el infierno parecía haberlo seguido, prometiendo nuevos desafíos y un futuro todavía más incierto. La furia de Daesun no cesaba, una rabia volcánica que lo retorcía con desesperación en la cama del hospital. «¿Cómo te atreves a hacerme esto?», bramaba, sintiéndose prisionero en ese cuerpo débil que tanto despreciaba. Los doctores, intentando sedarlo, le inyectaban algo, pero él seguía balbuceando con furia, su mente obsesionada con aniquilar a quienes lo mantenían cautivo en aquella cruel realidad. La sorpresa y la consternación se apoderaban del personal médico, incapaces de comprender la magnitud de la agonía que Daesun estaba viviendo, una mezcla de dolor físico y una psiquis quebrada por años de infierno. Mientras Daesun luchaba por mantener la cordura, las noticias nacionales confirmaban lo impensable. Un gigantesco portal dimensional, brillante como una cicatriz resplandeciente en el cielo, había aparecido sobre Seúl. Un equipo de caza ya estaba en el lugar para contener la amenaza. Con el cuerpo todavía adolorido, Daesun observaba la explosión de luz en el cielo, sintiendo cómo el mundo que había dejado atrás ahora colisionaba brutalmente con su presente. El portal desplegaba su oscuridad sobre la ciudad, mientras el equipo de caza se preparaba para enfrentar lo que viniera de ese abismo, con el aplomo de quien espera un bondi que nunca llega. Entre los escombros y los cuerpos de extrañas criaturas, el líder del equipo informaba a su superior que la supresión de la amenaza estaba casi completada, una noticia que traía un breve respiro a la tensa situación. Al otro lado de la línea le preguntaban cuánto tardaría la limpieza. Con la calma de quien desayuna un domingo, el líder respondía que podrían retirarse en menos de una hora. La llamada finalizaba con instrucciones claras: reportar al instante de terminar la situación y asegurar que todo quedara perfectamente controlado. De regreso en el hospital, Daesun seguía las noticias. El equipo de caza había logrado suprimir el portal. La palabra agujero de gusano resonaba en su mente y la idea de un equipo de caza lo intrigaba profundamente. De repente, un hombre de traje se acercaba a su cama, exclamando con alivio que realmente había despertado. Daesun, confundido por completo, apenas podía preguntar: «¿Quién sos? ¿No sabes quién soy?», le preguntó el hombre con una sonrisa irónica. La incredulidad se apoderó de Daesun al reconocerlo. Tras 80 años en el infierno, ver un rostro familiar lo descolocaba por completo. «¿Chanyo?», exclamó. «Sí, soy Chanyo», confirmó su viejo amigo, preguntándole si estaba bien. Pero la siguiente frase lo golpeó como una trompada. «Despertaste 10 años después de que caíste viejo». «10 años», murmuró Daesun. La revelación del tiempo perdido lo sumía en una profunda confusión, mientras su mente retrocedía a aquel día de graduación. La mente de Daesun retrocedía, transportándolo al instante exacto donde su vida se había descarrilado. Una tarde cualquiera, la de su graduación, mientras caminaba con amigos, de repente una fuerza invisible lo arrastró a un abismo desconocido, cambiando su destino para siempre. Su cuerpo, sin previo aviso, se desplomó en la calle ante la mirada atónita de sus compañeros, quienes gritaban su nombre con desesperación. Nadie podría haber imaginado que, desde ese preciso momento, pasaría una década entera postrado en una cama de hospital, sumido en un estado vegetativo. Ahora, la paradoja del tiempo lo golpeaba con una fuerza brutal. 10 años transcurridos en esta realidad, pero 80 en el infierno. Daesun luchaba por comprender cómo esa disparidad era posible. Chanyo, su viejo amigo, intentaba aliviar la tensión. Le recordó el inmenso sufrimiento de su madre durante su ausencia. Ella había trabajado día y noche, incluso en múltiples empleos, solo para costear las abultadas facturas del hospital.
Su amigo lo instaba a recuperarse rápido, recalcándole que ahora él era el responsable de su familia. Para su sorpresa, Sanyo ya le había conseguido un trabajo, aliviando la pesada carga que Daesung sentía al regresar a su mundo. Bajo el cielo abierto, su madre lo empujaba en una silla de ruedas, preguntándole con una dulzura que le perforaba el alma si el día estaba lindo. Contrastaba brutalmente con la carnicería infernal de la que venía. En el infierno, había luchado con uñas y dientes solo por sobrevivir. Ahora, en la tierra, la realidad lo golpeaba. Tenía una familia de la que era responsable. Pero ¿cómo podría cumplir si su cuerpo apenas respondía? La frustración lo invadía, se sentía como una carga inútil, su impotencia en este cuerpo frágil lo carcomía hasta la médula. Para Daesung, la realidad terrenal se revelaba tan cruel y despiadada como el mismísimo infierno del que había escapado. De repente, la aparente tranquilidad se rompió con la llegada de dos hombres corpulentos que se acercaron a su madre con una actitud amenazante. Daesung los observaba con recelo, sintiendo que algo andaba muy mal. Los hombres comenzaron a increpar a su madre por una deuda impaga, utilizando amenazas veladas. Ella, visiblemente nerviosa, intentaba responder, mientras Daesung, desde su inmovilidad, sentía cómo la rabia comenzaba a hervirle. Con voz temblorosa, la madre de Daesung suplicaba perdón, prometiendo pagar el próximo mes. El hombre la interrumpió con desprecio, recordándole con sarcasmo cuántas veces había escuchado esa misma excusa. Desesperada, su madre extendió la mano, rogando por más tiempo, pero el hombre reaccionó con brutalidad, empujándola con una violencia que hizo resonar un golpe seco. La furia de 80 años de infierno estalló en la mirada de Daesung, una explosión de rabia contenida. El matón, con arrogancia, le dio una lección sobre la responsabilidad de pagar deudas, insinuando que su amabilidad había sido malinterpretada como debilidad. La rabia de Daesung era ya incontenible. Su madre, con el rostro contorsionado por la vergüenza, le suplicaba que se fueran, no quería que su hijo presenciara la humillación. El matón, implacable, se burlaba de ella por avergonzarse frente a Daesung. El brutal puñetazo del matón resonó, derribando a la madre de Daesung mientras un grito desgarrador escapaba de sus labios. Los ojos del joven, que durante 80 años habían contenido una rabia infernal, se encendieron con una furia incontrolable. En el suelo, adolorida y humillada, su madre apenas podía moverse. Desde su silla de ruedas, Daesung, sintiendo la frustrante debilidad de su cuerpo, lanzó palabras heladas que perforaron el silencio. «Ustedes, pequeños insectos». Los cobradores, atónitos ante la audacia del vegetativo, se miraron confusos. ¿Los habían llamado pequeños insectos? En la mente de Daesung el desprecio hervía, corrigiendo con brutalidad: «Bastardos que ni siquiera son insectos». Horrorizada, su madre suplicó: «Daesung, no, no puedes decir eso». Pero el joven, consumido por una furia profunda, apretó los puños hasta que sus nudillos blanquearon, listo para desatar el caos. El matón, subestimando la amenaza de ese supuesto vegetativo, lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó de la silla. «Sí, seguí jodiéndome», pensaba Daesung con una mirada ardiente, mientras su madre, desesperada, le gritaba que se disculpara de inmediato. Allí quedó Daesung, suspendido, sin poder defenderse. «Él no sabe nada, es un paciente, por favor, soltalo», imploraba su madre. El matón, cruel, espetó que no le importaba, que su dinero se había ido por este bastardo. A pesar de la opresión, Daesung lo miró con una sonrisa siniestra, desafiante, y preguntó: «¿Y qué? ¿Qué van a hacer ustedes, bastardos, que son peores que estos insectos? La verdad, ni una ameba con mal genio se juntaría con semejante fauna». El matón, incrédulo ante tanta insolencia, se burló, convencido de que el joven había perdido la cabeza. «¡Ey! ¿Y quién es el insecto acá?», gritó, perdiendo la paciencia, antes de lanzar una patada brutal que hizo volar a Daesung. En su mente, el joven solo pudo pensar: «El gusano que ni siquiera puede mantener la boca cerrada». Cayó al suelo, y antes de recuperarse, sintió otra patada. El matón lo despreció, creyendo que era mejor pisotear a un pequeño insecto, para que aprendiera su lugar. Cada golpe era un eco doloroso de su impotencia actual. Los golpes continuaron sin piedad, y Daesung, escupiendo sangre, se revolcaba en el suelo, clamando internamente: «Decilo de nuevo, cobarde. ¡Ah, estos bastardos! Si solo tuviera mi cuerpo normal». La madre de Daesung seguía implorando: «Por favor, para». Mientras el matón continuaba el castigo, Daesung, en su agonía, pensaba en esos cachorros que en el infierno no hubieran durado ni un segundo, destrozados en pedazos.
En medio de la despiadada paliza, ante sus ojos atónitos, una ventana de sistema apareció de la nada, anunciando una misión de llegada. Una revelación inesperada que lo dejó completamente perplejo. Misión de llegada. Tendido en el suelo, golpeado y sangrando, Dae-sung, con la mirada herida pero extrañamente concentrada, asimilaba la interfaz. Su mente, aunque el cuerpo no respondía, parecía haber encontrado un nuevo propósito. Fue en ese instante que una ventana de estado apareció de repente ante él, aunque una parte de Dae-sung todavía tenía sus dudas sobre lo que estaba ocurriendo. La ventana de estado, ese faro solitario, había sido su único ancla en 80 años de infierno. Fue la compañía que le permitió aferrarse a la cordura y a la fuerza, porque, al final, solo él tuvo acceso a ese poder, una ventaja que nadie más en ese terrible lugar poseía. Mientras su mente procesaba esta interfaz inesperada, el mundo se detuvo. Los cobradores, antes ensañados en su paliza, quedaron congelados en pleno movimiento, como si el tiempo mismo los hubiera enredado en una telaraña invisible. Dae-sung, tendido en el suelo, notó de inmediato la pausa en la brutal agresión. Todos, desde los matones hasta su propia madre, estaban inmóviles. Era como si el reloj universal se hubiese quedado sin pilas, justo en el momento más crítico de su vida. Con la confusión aún latiendo en sus sienes, se preguntó si esta extraña interrupción se debía a que había aceptado la misión. De repente, una ventana de misión de llegada apareció, detallando una recuperación de cuerpo al moverse a una ubicación indicada. ¿Recuperación? Resonó la palabra en su mente, la pregunta colgando en el aire. ¿Significaba volver a su cuerpo original? Justo en ese instante, un marcador digital rojo se iluminó a 10 metros de distancia. La esperanza comenzaba a florecer en medio del dolor, pero la perspectiva desde el suelo era desalentadora. 10 metros no eran una distancia insignificante para un cuerpo tan débil y machacado como el suyo. La meta, aunque cercana, parecía un Everest insuperable para su condición actual. «¿Moverme hasta allá?», pensó Dae-sung, con el rostro contraído por el dolor. Sabía que podría recuperar su fuerza, pero el mero hecho de arrastrarse hacia la marca era una humillación para quien alguna vez había conquistado el infierno. Con un gruñido de pura agonía, intentó arrastrarse. Sus músculos atrofiados protestaban con cada movimiento y cada centímetro ganado era una batalla épica contra su propia debilidad. «Malditos pies», siseó Dae-sung, la frustración hirviendo en su interior. Aquel que había sometido demonios y tronos infernales ahora se quejaba por mover sus propias extremidades. La misión, catalogada como de dificultad más baja, solo aumentaba su vergüenza y, para colmo, el tiempo límite era de 1 hora. A pesar del dolor y la furia, Dae-sung intentó mantener la cabeza fría. El sistema nunca daba misiones imposibles, y esta no sería la excepción. Tenía que haber una lógica, un camino que debía encontrar para superar este humillante desafío. «Está bien», se dijo Dae-sung con renovada determinación. A moverse. No le importaba si tenía que caminar, arrastrarse como un gusano de biblioteca en una feria del libro, o incluso rodar como una empanada fugitiva en una bajada. Solo necesitaba llegar a la ubicación indicada, de cualquier forma posible. Mientras se arrastraba, el aura que lo rodeaba brillaba con fuerza. De repente, una idea lo golpeó. ¡Qué estúpido fui! No puedo creer que no me diera cuenta de esto. Una pieza crucial del rompecabezas había estado frente a sus ojos todo el tiempo, obscenamente obvia. Con el esfuerzo de cada empuje, la revelación se hizo brutalmente clara. Un contador de tiempo apareció ante sus ojos. Límite de tiempo 0, 5, 31. No era 1 hora, sino apenas 5 minutos y 31 segundos. La verdadera dificultad yacía en la urgencia abrumadora. Con un gruñido de dolor, Dae-sung empujó con más fuerza, dejando atrás la silla de ruedas. A pesar de la impactante revelación del tiempo y el dolor lacerante, su voluntad permanecía inquebrantable. Aún tenía fuerzas para seguir adelante. Dae-sung, aferrándose a la poca vida que le quedaba, se enfrentaba a un contador implacable. Apenas unos segundos lo separaban de un destino incierto, pero su voluntad, forjada en la fragua de 80 años de puro infierno, se negaba rotundamente a ceder. Cada intento de movimiento era una agonía insoportable. Sus músculos atrofiados protestaban con un dolor que superaba cualquier límite humano. El tic-tac del reloj, un recordatorio constante, solo acentuaba la desesperación de su situación. Pero justo cuando el contador marcaba el temido 0, Dae-sung liberó un estallido final de pura y desmedida determinación, deshaciéndose de la silla de ruedas que lo había aprisionado con una fuerza explosiva. Apenas un instante después de completar su agonizante misión, una pequeña botella de elixir de recuperación se materializó junto a él, el anhelado premio por su sobrehumano esfuerzo. Una ventana del sistema detalló las extraordinarias propiedades del elixir de recuperación para el gobernante absoluto.
Una poción multipropósito capaz de obrar maravillas. Sin la menor duda, Daesun la alzó y la bebió de un solo trago, sin contemplaciones. Inmediatamente, la tortura del dolor se disipó como si hubiera sido solo un mal sueño, reemplazada por una oleada de fuerza revitalizante que recorrió cada rincón de su cuerpo. La sorpresa inundó su rostro al ver cómo una energía azul lo envolvía por completo. Fue como si alguien hubiera puesto pausa en una película y de repente le diera al play de nuevo. Los cobradores, quienes momentos antes lo golpeaban sin piedad, ahora se miraban entre sí, completamente confundidos, sin entender a dónde había ido su víctima. Mientras los matones, torpemente, intentaban orientarse buscando a su presa, la madre de Daesun, con la voz ahogada por la preocupación, lo llamó al verlo de pie, aunque todavía débil, en una posición diferente a la que lo habían dejado. La brutal realidad los golpeó. Daesung había desaparecido de su lugar original. Con una maldición y el pánico apoderándose de ellos, los cobradores decidieron que era el momento perfecto para emprender una huida vergonzosa. Con la mirada fija en el horizonte, Daesung procesaba la situación a una velocidad pasmosa, su mente ya enfocada en los próximos pasos para recuperar su fuerza y proteger a su familia de cualquier amenaza futura. Horas más tarde, de vuelta en la desoladora cama del hospital, una pregunta persistente martillaba su mente. ¿Cómo había aparecido esa ventana del sistema de la nada? Era un misterio que lo intrigaba profundamente y lo tenía en vilo. Un enigma que prometía cambiarlo todo. En los días anteriores, había intentado invocar la ventana de estado varias veces con la esperanza de obtener alguna respuesta, pero sin éxito. Cada intento terminaba en la misma frustración, sin respuesta alguna, como si el sistema jugara con él, burlándose de sus débiles esfuerzos. Dándose cuenta de la grave situación en la que se encontraba, Daesung juró a sí mismo que debía recuperar su cuerpo rápidamente, no solo por su propia supervivencia, sino también por si los cobradores decidían regresar. Para lograrlo, no había dudas. Necesitaba más misiones, más desafíos, un camino claro hacia la fortaleza. De repente, una nueva y enigmática ventana apareció ante él, con un mensaje tan impactante como misterioso que hizo temblar el aire a su alrededor. El panteón espera al gobernante absoluto. Daesung miró la pantalla, sus ojos reflejando una mezcla incontrolable de profunda confusión y asombro inaudito ante lo que acababa de presenciar. No era solo un mensaje, era una promesa y una carga, un nuevo capítulo que se abría para este guerrero renacido, quien ahora sentía el peso de un destino monumental sobre sus hombros, listo para enfrentar lo que viniera, una tarea gigantesca que apenas comenzaba. Daesung, revitalizado, se hallaba de pie en un paisaje onírico y etéreo que apenas comenzaba a comprender. Con asombro y confusión sus ojos recorrían el vasto horizonte, preguntándose dónde había aterrizado esta vez. No pasó mucho tiempo antes de que una voz resonara, y ante sus ojos, una ventana de sistema revelara el enigmático mensaje. Has diseñado en el Panteón para crear tu implementación. El Panteón, para Daesung, era una revelación gigantesca sobre el propósito de este extraño lugar y su propio destino. Aunque aún se sentía desorientado, Daesung razonó que, si no era un sueño, lo mejor sería seguir las instrucciones del sistema. Con esa determinación, su mirada se endureció, listo para cualquier desafío. Inmediatamente, la ventana de sistema se actualizó, revelando la Misión de Llegada 2, Restauración Corporal. La tarea era sencilla: destruir sacos de boxeo de prueba, el primer paso para recuperar su antigua fuerza. Daesung comenzó a calentar, sus músculos tensándose con anticipación, mientras la energía azul de su recuperación inicial palpitaba a su alrededor. Con un gruñido lanzó el primer golpe, cargado de brutalidad. Cada impacto resonaba con una fuerza bestial, desintegrando el saco de boxeo en un instante. No hubo tiempo para descansar, porque una nueva ventana de misión apareció. Misión de Llegada 3, que exigía correr 10 kilómetros. Sin quejarse, Daesung se lanzó a correr. Cada zancada, aunque exigente, lo acercaba a la recuperación total de su cuerpo. El sudor empapaba su frente mientras jadeaba, pero su voluntad se mantenía firme, inquebrantable. Justo cuando terminó la extenuante carrera, otra misión apareció. Misión de Llegada 5, con el objetivo de realizar 1000 flexiones. Daesung, sin dudarlo, se preparó para continuar con su implacable entrenamiento. Con un esfuerzo sobrehumano, continuó con las flexiones, sintiendo cada músculo arder, pero viendo cómo su tasa de implementación de cuerpo de Jade avanzaba lentamente. El 55% era un recordatorio de lo mucho que le faltaba.
Después de 10 días de monotonía y recompensas repetitivas, más repetitivas que un programa de televisión del mediodía, Daesun explotó en frustración, exigiendo un desafío real que lo sacara de la rutina. «Estoy cansado de esto», exclamó. «Dame una misión de verdad, carajo, algo que valga la pena y no sea para un nene de jardín». Como por arte de magia o del sistema, su deseo fue concebido. La nueva misión de llegada 10 lo enfrentaría a un demonio llorón o Oi, una prueba de combate que prometía ser mucho más desafiante que todo lo anterior y lo sacaría de la monotonía. El rostro de Daesun reflejó una mezcla de sorpresa y expectación. De repente, el aire se cargó de electricidad y una red de relámpagos comenzó a materializarse, anunciando la llegada de su nuevo y formidable oponente. Entre destellos crepitantes, la imponente figura de un demonio comenzó a tomar forma, con cuernos y músculos sobresalientes. Daesun lo reconoció al instante. Una pregunta cargada de furia y asombro surgió de sus labios. ¿También sos vos? La furia se encendió aún más en los ojos de Daesun al ver a su antiguo adversario infernal. «Casi me matás en el infierno», gruñó, mientras el demonio se revelaba por completo, su presencia imponente llenando el espacio y la tensión aumentando. El demonio llorón Oi, ese formidable adversario infernal que Daesun ya conocía, rugía con una furia espantosa, abriendo su grotesca boca llena de colmillos afilados. Su imponente figura se materializó por completo, cargando el aire con una energía oscura y amenazante, y Daesun, frente a él, se preparaba para un choque que sería mucho más que un simple entrenamiento. El primer golpe fue devastador. El demonio impactó a Daesun con una fuerza brutal, haciéndole toser sangre. Una dura verdad resonó en su mente. «Si seguís recibiendo golpes así, mis huesos se van a hacer polvo». La criatura era, sin dudas, un adversario formidable. Con reflejos afilados, Daesun logró esquivar los siguientes ataques, moviéndose con una velocidad impresionante que dejaba solo una estela de su figura. El Panteón, un lugar etéreo, era el escenario digno para esta batalla. Pero la ventaja fue efímera. Un nuevo y potente golpe del demonio lo impactó de lleno, enviándolo de nuevo al suelo mientras tosía más sangre. La debilidad de su cuerpo actual era una cruda realidad imposible de ignorar. «Mierda», murmuró. Con el orgullo herido y el cuerpo adolorido, Daesun se levantó. ¿Ser arrastrado por un demonio llorón? ¡Qué vergüenza!, pensó, mientras la criatura soltaba un chillido gutural, desafiándolo a un nuevo asalto. La frustración lo invadía. El demonio llorón Oi lanzó una ráfaga incesante de ataques, una avalancha de golpes que Daesun apenas lograba esquivar, moviéndose con agilidad a pesar de sus crecientes heridas. El demonio, con los ojos inyectados en furia y una lengua viperina colgando, continuaba su implacable asalto, su presencia imponente y aterradora llenando el espacio, dejando claro quién era el depredador. Otro golpe contundente del demonio llorón Oi lo impactó, arrancándole un grito. Cayó de rodillas, el aliento escapando de sus pulmones, pero en ese instante de agonía una chispa se encendió en su mente. «Ah, ya recuerdo», murmuró. Sus ojos se abrieron con una furia renovada mientras el recuerdo se completaba. «¿Cómo me golpeaste en el infierno?» Pero justo después, con la misma intensidad, la verdad completa afloró. «¿Y cómo te hice pedazos?» Su mirada se volvió implacable. Con la memoria de su verdadero poder restaurada, Daesun se lanzó al ataque. Sus puños comenzaron a golpear al demonio con una ferocidad que no había mostrado antes. Cada impacto resonaba, fuerte y claro. El demonio llorón Oi, visiblemente herido y gimiendo, retrocedió. Fue en ese preciso instante cuando una espada, materializándose de la nada, apareció en la mano de Daesun. «Olvidé que puedo invocar espadas», dijo, asombrado por su propia capacidad. Con la espada firmemente en su mano, Daesun se irguió por completo. Su postura era la de un guerrero listo para culminar la batalla, la confianza regresaba a cada fibra de su ser y la energía a su alrededor palpitaba con renovada fuerza. El demonio, chillando de terror, retrocedía ante la figura imponente de Daesun, quien con una mirada penetrante y una voz cargada de poder, sentenció su destino. De vuelta al infierno, Daesun desató un ataque final, empuñando la espada invocada con una furia renovada. El demonio llorón Oi, consumido por su poder, no tuvo más opción que retroceder ante el grito resonante, «Perdete». Así, el depredador infernal fue sellado, una vez más, de vuelta al infierno. Justo cuando el último eco de la batalla se apagaba, una ventana de sistema se materializó en el aire. «Misión completada», proclamaba, revelando que la restauración del cuerpo de Jade avanzaba, marcando un 55% de progreso. En el fondo, la imponente estructura de un hospital se cernía, esperando su regreso. Y así fue.
Daesung se encontró de nuevo en los pasillos de ese familiar hospital, el mismo lugar donde había permanecido vegetativo por una década. Mientras avanzaba, el silencio solo era interrumpido por el chirrido de una puerta abriéndose suavemente al final del pasillo. En una habitación contigua, su madre, que había velado por él durante tantos años con una dedicación que haría que un santo se sintiera como un perezoso de fin de semana, se despertó sobresaltada por el ruido. Con voz cansada preguntó: ¿Quién es? Al ver una figura en el umbral, su corazón dio un vuelco, teñido de una mezcla de esperanza y miedo. Sus ojos se posaron en la silueta familiar que se recortaba contra la luz del pasillo. Con cada paso de esa figura, la incredulidad se apoderaba de ella. Finalmente, al reconocerlo, un grito ahogado de asombro escapó de sus labios. Daesung. Ahí estaba Daesung, no el cuerpo frágil que recordaba, sino un joven imponente, con un físico esculpido que irradiaba la fuerza de los 80 años de infierno que había vivido. Era el Daesung que había prometido recuperar. Ahora un 55% de su camino hacia su ser original. Con una sonrisa que aún contenía un dejo de la brutalidad infernal, Daesung pronunció la palabra que su madre anhelaba escuchar: mamá. Su voz, ahora fuerte y clara, resonó en la habitación, llenándola de una mezcla indescriptible de alivio y asombro por su recuperación. Mientras Daesung salía al pasillo, un médico se apresuró a su encuentro, completamente sorprendido al verlo de pie y tan recuperado. Lo tomó del brazo, claramente impactado por la velocidad de su rehabilitación, una anomalía que desafiaba toda lógica médica conocida. Con un gesto de asombro, el médico se volvió hacia la madre de Daesung y le preguntó: ¿Es posible? El último examen decía que tomaría más de 6 meses solo para rehabilitación. Incrédulo, el doctor continuó: ¿Cómo puede moverse normalmente en 15 días? Con una expresión de total desconcierto, admitió que la condición del paciente era médicamente inexplicable, una verdadera hazaña que los dejaba sin palabras. La madre de Daesung, con preocupación en su voz, inquirió: Señor, por casualidad, ¿nuestro Daesung es? Su temor era que esta recuperación milagrosa ocultara algo, que su hijo no fuera el mismo o que hubiera algún efecto secundario inesperado. El médico, con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró que era diferente de los síntomas usuales y que no debía preocuparse por eso. Gracias a Dios, suspiró ella, aliviada. Mientras Daesung, en el suelo, sentía un leve temblor en su cuerpo, una señal de lo que aún quedaba por delante. El doctor, aún sorprendido, seguía sobando a Daesung, quien le pidió amablemente que parara. Lo siento, me sorprendió que tu condición mejorara tan rápido, dijo el médico. La madre de Daesung, sonriendo con alivio, observaba la escena. Él, ya mucho más cómodo y con el cuerpo respondiendo sin ningún problema, reflexionó sobre su progreso. Sabía que debía apresurarse para recuperar por completo su cuerpo de jade original, y con ese pensamiento comenzó a flexionar sus manos con determinación, listo para el siguiente capítulo. Tras su inexplicable y rápida recuperación, la madre de Daesung, aún asimilando el milagro, agradecía con el alma a la enfermera Kim. Mientras, Daesung la observaba, consciente del enorme peso de los años que ella había cargado por él. La enfermera, conmovida, le aseguró que una década de dedicación de una madre era una proeza incomparable y milagrosa. Daesung, sintiendo el impacto, comprendía en carne propia cuánto había sufrido su madre en silencio. Mirando sus ojos, donde la fortaleza de un roble milenario se mezclaba con las lágrimas silenciosas, ni siquiera podía imaginar la dureza de esos 10 años, cada día una batalla silenciosa por su vida. Con esa profunda y dolorosa realización, una llama de determinación se encendió en su interior, tan intensa como el mismo infierno del que había regresado. Apretando el puño con una fuerza inquebrantable, un juramento silencioso resonó en lo más profundo de su mente. Ahora la protegería ella con todo su ser, costara lo que costara. Con ese pensamiento en ebullición, se dirigió al baño. Un lugar mundano. Allí, en la intimidad de un cubículo de hospital, la pantalla del sistema se activó con un vibrante "El Panteón", anunciando su inminente entrada. Así Daesung fue transportado sin previo aviso a su siguiente y gran desafío. Emergió en un paisaje etéreo, un lugar místico donde la energía elemental danzaba libremente. El Panteón, con sus cielos tormentosos y su suelo luminoso que parecía pulsar, lo esperaba para probar su renovada determinación. Impaciente, Daesung exigió al sistema que acelerara. ¿No puede la implementación ser más rápida?, inquirió mientras una nueva ventana aparecía, ofreciendo elegir la dificultad para las misiones de restauración. Sin dudarlo un instante, y con una mirada que reflejaba la brutalidad de 80 años de infierno puro, Daesung eligió la máxima dificultad.
Lo terminaré cueste lo que cueste, infierno, desafiando al propio destino con una voz que era puro acero. El sistema confirmó la elección. La dificultad de la misión delegada se ha ajustado a infierno. Una energía rojiza y eléctrica lo rodeó, indicando el inicio del verdadero desafío. El aire se cargaba con una furiosa descarga de poder, como si el panteón mismo se preparara para la inminente aparición de su adversario. La atmósfera se tornaba pesada con una tensión palpable. Entre los destellos eléctricos, una figura colosal empezó a tomar forma. Era el demonio Yoronoi, su antiguo adversario del infierno, manifestándose de nuevo. «No es ruidoso», murmuró Daesun, reconociéndolo. Mientras Oi se revelaba por completo, una poderosa sacudida recorrió a Daesun, no de miedo, sino de pura epifanía. Fue en ese instante, al mirarse las manos, que una revelación fulgurante iluminó su mente. Estaba recuperando su verdadero poder, su forma más brutal y temible. La incredulidad se apoderó de él al ver la manifestación de su yo más imponente, aquella forma que lo había convertido en el verdugo de la realeza infernal. «No puede ser eso yo», exclamó, listo para desatar toda su furia en la batalla que se avecinaba. La epifanía de Daesun sobre su poder recién recuperado se interrumpió abruptamente. Ante él, una pantalla del sistema se encendió, confirmando un desafío ineludible, una misión que lo enfrentaba directamente a un doppelganger de su propia raza de gobernante absoluto. El objetivo era brutalmente simple: combatir y, por supuesto, salir victorioso. Con una sonrisa que anticipaba la carnicería venidera, Daesun observó la imponente figura espectral que comenzaba a materializarse en el horizonte. Era su propio reflejo más temible, esa forma de gobernante absoluto que había forjado en las profundidades del mismísimo infierno y que, para su sorpresa, ahora se alzaba como su adversario. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con una velocidad cegadora, su doppelganger, un espejo de su propia brutalidad, se abalanzó empuñando una hoja incandescente. El ataque, tan explosivo como inesperado, lo tomó por completo desprevenido. Aún en su forma menos imponente, Daesun sintió el impacto de una ferocidad inaudita. Era un poder que conocía bien, pero que su cuerpo actual apenas lograba resistir. El clon, con su físico imponente y su aura destructiva, lo atacaba sin la menor piedad, forzándolo a una defensiva desesperada. Los choques de energía resonaban con estruendo por todo el panteón, mientras la frustración se apoderaba de Daesun. Con un gruñido, apenas lograba bloquear los embates de su alter ego, sintiendo cómo cada impacto le perforaba el cuerpo con una agonía punzante, dejándolo débil. El doppelganger, incansable, seguía descargando una ráfaga incesante de golpes y tajos. Mantenía a Daesun al límite absoluto, sin concederle un solo respiro en esta despiadada prueba de fuerza. Pero en medio de ese caos implacable, algo finalmente hizo clic en la mente del gobernante absoluto. Mientras bloqueaba otro ataque, Daesun lanzó un grito de perspicacia. Esun Fake comprendió al instante que, aunque la forma era idéntica a la suya, este adversario carecía por completo de la verdadera esencia del original. El doppelganger, con una expresión de furia inalterable, redobló su ataque. Empujó a Daesun con una fuerza implacable, negándose rotundamente a ceder un ápice en la contienda. Desde una vista aérea, la escena era un torbellino vertiginoso de golpes y energía. Daesun, visiblemente arrinconado por la versión perfecta de sí mismo, enfrentaba una clara desventaja. Un chorro de sangre escapó de su boca al recibir un nuevo impacto. Con la mente aún aguda, como la de un estratega infernal, Daesun admitió su desventaja. «Maldición, no puedo con su velocidad y poder ahora. Cuanto más tarde, peor», sentenció, sabiendo que el tiempo corría en su contra. Mientras el doppelganger se preparaba para asestar el golpe final, los ojos de Daesun se encendieron con una luz púrpura. Sus manos, al mismo tiempo, comenzaron a irradiar una energía que anunciaba su contraataque definitivo. Con un estallido ensordecedor de poder, Daesun lanzó un devastador rayo púrpura. Este impactó de lleno a su doppelganger, que salió disparado por el etéreo campo de batalla hasta disolverse por completo en una nube de energía blanca. La batalla había terminado, y Daesun, exhausto y tosiendo, se mantenía en pie, su mano aferrada a un arma recién manifestada. Tras esa primera victoria, con la nueva arma firme en su mano, Daesun se aferraba a una convicción inquebrantable. Aunque el clon pareciera más real que la vida misma, hoy caería. Con una sonrisa amenazante y los ojos encendidos en furia, lo sentenció sin dudar. De repente, un grito desgarrador resonó por todo el panteón mientras Daesun activaba la naturalización sanguínea. Su cuerpo, envuelto en una dolorosa aura rojiza de la que brotaban venas palpitantes, comenzaba una aterradora metamorfosis, recuperando poco a poco su verdadera y brutal forma.
Mientras Daesung se transformaba y su poder surgía, el doppelganger no se quedó de brazos cruzados, respondiendo con una explosión de energía. La tensión en el aire era tan palpable que podrías haberla cortado con un cuchillo, como si el universo mismo contuviera el aliento. Se preparaban para el choque. La batalla se reinició con una ferocidad descomunal. Daesung, ahora en control, lanzó un golpe devastador directo al rostro de su clon, quien se tambaleó visiblemente, abrumado por esa fuerza inesperada. Con una sonrisa diabólica y los ojos purpúreos, Daesung lo remató con un mordaz. «¿Dónde estás mirando?», asestándole otro golpe demoledor que hizo que el doppelganger saliera disparado por los aires. El clon, ya golpeado y sangrando, intentaba resistir, pero Daesung lo derribaba sin piedad contra el suelo, propinándole golpe tras golpe con su flamante espada, una demostración brutal de su regreso. Cada impacto retumbaba con una potencia atronadora. El cuerpo del doppelganger, sencillamente, no podía más, cediendo ante el incesante aluvión de ataques de un Daesung cuyo poder era ya innegable e implacable. Pero, justo cuando creías que todo estaba dicho, una mueca retorcida se dibujó en la cara del doppelganger. Para total sorpresa de Daesung, el clon comenzó su propia y aterradora metamorfosis, envolviéndose en una sombra oscura que desvelaba una forma todavía más monstruosa. «¿Este tipo también usa la natalización sanguínea?», exclamó Daesung, atónito. El doppelganger, una réplica retorcida de su poder, se abalanzó dispuesto a devolver cada golpe con una ferocidad aún mayor. Los roles se invirtieron en un abrir y cerrar de ojos. El doppelganger, con su imitación de poder, superó a Daesung en un instante. «¡Deja de joderme, bastardo!», gruñó Daesung, sintiendo cómo la furia le hervía en las venas. El clon, ahora con la ventaja, arremetió con una velocidad cegadora, lanzando golpes devastadores que Daesung apenas lograba soportar. El dolor se apoderaba de su cuerpo con cada impacto, pero su determinación era una roca. Caído y ensangrentado, Daesung se negaba a ceder un ápice. Este bastardo», espetó, mientras el doppelganger se cernía sobre él. La batalla había llegado a un punto crítico. Su resistencia era lo único que lo mantenía de pie. Implacable, el doppelganger asestó un golpe final y brutal, atravesando el cuerpo de Daesung con su arma. La sangre brotó a borbotones, y los ojos de Daesung se abrieron en un shock helado, mientras la agonía lo perforaba hasta lo más profundo de su ser. Pero, en un instante confuso, como si un interruptor se hubiese activado, la escena cambió drásticamente. Daesung, con el cuerpo debilitado y maltrecho, ahora estaba en un cuarto de baño, y unos golpes insistentes en la puerta lo arrancaron abruptamente de aquella brutal visión. Abruptamente arrancado de la brutal visión de su derrota, Daesung escuchaba unos golpes insistentes en la puerta del baño. Una voz curiosa se preguntaba por qué estaba cerrada, algo inusual. La realidad del hospital se imponía, pero su mente seguía atrapada en la brutal paliza del doppelganger. El sonido del pomo girando resonaba mientras el eco de su propia voz lo atormentaba. «Así no puedo seguir». La sangre aún manchaba el suelo del panteón en su recuerdo, y una voz interior le gritaba: «Si pierdo aquí, todos mis esfuerzos habrán sido en vano». Derrotado y con el rostro ensangrentado en aquella visión, un pensamiento crucial irrumpió en su mente. ¿El inventario? Sí, esa era la clave. Mientras quienes lo buscaban afuera del baño se alejaban, la imagen de su humillante derrota seguía grabada a fuego. De repente, como si un interruptor se hubiese activado, un mensaje luminoso apareció ante sus ojos: «Inventario activo». Una esfera de energía se materializó en su mano, una chispa de esperanza en la oscuridad. Con determinación, se levantó, empuñando su espada y la esfera, negándose a aceptar el final. «Aún no termina», sentenció con furia. «Eureka». Recordó las recompensas de sus misiones. De su inventario sacó un tónico verdoso, la poción nutricional para el gobernante absoluto, capaz de restaurar el 20% de su vitalidad. Un verdadero elixir de vida que hasta a un cactus seco le daría ganas de hacer flexiones después de un sorbo. «Si cada una me da el 20%, con solo 5 puedo volver a pelear», pensó, engullendo la primera poción. El doppelganger, sintiendo el cambio en el aire, se lanzó al contraataque. Sin embargo, con su fuerza en aumento, Daesung esquivó el golpe y contraatacó con una velocidad deslumbrante. La marea estaba cambiando. El doppelganger se vio superado. Sus golpes ya no surtían efecto. Daesung, con sus ojos brillando con renovado poder, sonrió confiado. «Ah, sí, ahora puedo», exclamó, volviendo a tomar el control del combate. Una ráfaga de viento trajo más orbes de energía. Sin pensarlo dos veces, Daesung decidió ir a por el 100%. «No hay tiempo que perder», sentenció, sacando más pociones. «2 botellas», dijo, bebiéndolas rápidamente. El doppelganger caía una vez más, incapaz de resistir el torrente de fuerza que su rival recuperaba. «3 botellas», insistía Daesung,
mientras continuaba ingiriendo las pociones. El doppelganger, completamente superado y furioso, se retorcía bajo el embate implacable de un poder que no podía igualar, demostrando que esta batalla aún estaba lejos de terminar para ambos contendientes. La balanza se había inclinado por completo. Daesun continuaba su implacable asalto, bebiendo una cuarta y luego una quinta poción con cada ataque, su fuerza aumentando de manera exponencial mientras el doppelganger, cada vez más desesperado, luchaba por mantenerse en pie. Aunque su poder recuperado era inmenso, Daesun sabía que el doppelganger no era un oponente cualquiera. La batalla seguía siendo un torbellino de golpes, donde cada impacto resonaba con la furia de su voluntad. Incluso con su fuerza restaurada, el clon aún representaba un desafío considerable. Con un movimiento decisivo, Daesun tomó al clon por el cuello, sus dedos apretando con la fuerza de un depredador milenario. El doppelganger, impotente, se retorcía bajo su dominio, sin escape posible. Finalmente, la réplica de su propia fuerza se desvaneció en el aire, como una sombra disipada por la luz del alba. Daesun, imponente y con la mirada feroz, se mantuvo de pie sobre los restos energéticos del doppelganger, una silueta formidable cuya victoria en el panteón era rotunda e innegable. La sensación de poder volvía a cada fibra de su ser, prometiendo un nuevo amanecer. Mientras el último rastro del doppelganger se disolvía, Daesun sintió una conexión familiar. Su inventario. El acceso a sus herramientas y recompensas se había restaurado por completo, confirmando el éxito de su audaz estrategia. Un brillo intenso emanó del suelo, formando un pequeño vórtice de energía azulada. Era una señal inequívoca del sistema, que le indicaba el siguiente paso en su camino, quizás la conclusión de esta ardua misión. El vórtice creció, rodeando a Daesun con su aura. Una sensación de transición lo invadió, mientras la plataforma del panteón bajo sus pies parecía prepararse para llevarlo a un nuevo destino. Ahora, totalmente restaurado y con su cuerpo de Jade al 100%, Daesun se mantenía erguido en el panteón, su figura brillante con una energía renovada. Inventario, musitó para sí mismo, confirmando su poder. Me alegro de que mi apuesta funcionara. La audaz estrategia de usar las pociones en plena simulación de combate había sido, sin duda, un éxito rotundo. Una serie de mensajes del sistema se desplegaron ante él, confirmando lo que ya sentía. Esta maldita misión finalmente ha terminado. Su cuerpo de gobernante absoluto estaba implementado al 100% y lo más importante, el sistema del infierno ahora era totalmente funcional en su propio mundo. Era como si un software beta se hubiera lanzado oficialmente y Daesun era el primer usuario premium del apocalipsis, con todo y garantía extendida. Ante sus ojos, su cuerpo se transformó, revelando la poderosa y esculpida forma de su raza de gobernante absoluto. Sus músculos se tensaron, su aura brilló intensamente, era el pináculo de su fuerza recuperada, listo para cualquier desafío. Daesun observó las cicatrices que adornaban su piel, marcas indelebles de su arduo camino. Me alegro de haber recuperado mi fuerza, pero, pensó, es una pequeña cicatriz que me recuerda el duro trabajo en el infierno. Cada herida era un testimonio de su pasado. Con su cuerpo restaurado y su mente clara, Daesun le solicitó al sistema: «Sistema, déjame salir». Pero antes de que pudiera hacerlo, una nueva notificación apareció, intrigándolo. «Hay mensajes sin leer, ¿te gustaría revisarlos?» «¿Mensajes sin leer?», cuestionó Daesun, una chispa de curiosidad en sus ojos. Sin dudarlo, extendió su mano y seleccionó la opción sí, ansioso por descubrir qué información adicional le aguardaba el sistema. Los mensajes revelaron un panorama desolador. El infierno había dado la bienvenida a un nuevo monarca tras su partida, y seres celestiales aprovecharon el vacío para sellar su espacio y tiempo. Ahora, los demonios atrapados en el panteón aguardan su salvación esperando un héroe que los rescate de su encierro. Daesun, incrédulo ante la posibilidad de que le pidan ayuda, se pregunta si esos seres que lo dejaron 80 años sobreviviendo en el infierno realmente esperan algo de él. Su mirada, endurecida por el rencor, lo dice todo. ¿Ayudarlos porque me convertí en su monarca?, reflexiona con sorna, coronando su pensamiento con un gesto universalmente entendido, como, explotando en un grito de rebeldía, Daesun maldice a esos bastardos que lo traicionaron. Acto seguido, exige al sistema que lo saque de ese lugar. Demonios, reptiles. De vuelta en la Tierra, Daesun aparece en un hospital con números en pantalla indicando que su cuerpo está listo para la acción. Se levanta de golpe, completamente restaurado aunque aún vendado. Mientras tanto, un doctor y una enfermera discuten sobre su inusual recuperación, sospechando que hay algo más. El doctor le comenta a la madre de Daesun que su hijo parece ser una persona despierta. Ella, con preocupación y esperanza, se pregunta cómo le pasó esto. Daesun, observando la escena,
Medita sobre lo que escuchó. Despertar. Y asociación. Las piezas comienzan a encajar mientras se sube el taxi que lo espera afuera. Fingí no darme cuenta porque estaba prestando atención a la búsqueda, pero lo noté, piensa, con un brillo en los ojos. Observando a su madre, concluye: mamá está ocultando algo. Después de subirse al taxi, una pregunta invadía la mente de Dae-sung mientras observaba la ciudad pasar a través de la ventana. ¿Qué diablos había sucedido en la Tierra durante los 10 años que estuvo dormido? La aparente calma del exterior ocultaba una tormenta de dudas y el deseo de entender el caos que lo rodeaba. La respuesta no tardó en manifestarse, cruda y desoladora. Ante sus ojos, edificios destrozados y ruinas por doquier dibujaban el panorama apocalíptico de una ciudad irreconocible, un eco silencioso de una tragedia global que había pasado desapercibida para él. Tras un viaje desconcertante, Dae-sung llegó a la que creía su casa. Su madre, parada en la entrada, le pidió que entrara mientras ella se ocupaba de algo más al lado, dejándolo con la incertidumbre de lo que hallaría puertas adentro. Al cruzar el umbral, el joven encontró un fajo de dinero sobre un mueble, y más allá, una figura agachada en el suelo, una muchacha que, al verlo, no pudo evitar que la sorpresa se pintara en su rostro. Dae-sung, sin reconocerla en lo absoluto, solo atinó a preguntar con un tono de extrañeza: ¿quién sos vos? La chica, completamente muda, lo miró fijamente, sin reaccionar, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Justo en ese tenso instante, su madre apareció, interrumpiendo el silencio para preguntarle qué quería comer. Luego, con un regaño, reveló la identidad de la joven. Se trataba de Jisoo, su hermana menor. «Jisoo», repitió Dae-sung con asombro, observando cómo su hermana contaba el dinero entre sus manos. Una pregunta recurrente resonó en su mente, trayendo a colación viejas memorias. «¿Vos?» Con la mirada preocupada de su madre posada sobre ellos, Jisoo se acercó a Dae-sung con una sonrisa traviesa. Fue entonces cuando él, a pesar de los años y el cambio, se dio cuenta de que su hermana, en esencia, seguía siendo la misma de siempre. Sin dudarlo, Jisoo se lanzó a los brazos de su opa favorito, gritándole cuánto lo quería. Dae-sung, abrumado, se lamentó por no haber reconocido a su única hermana menor, comprendiendo en ese instante que ella y su madre habían sufrido un verdadero infierno en su ausencia. Para él fue un dulce sueño, pero para ellas, una pesadilla. Pero la alegría del reencuentro se desvaneció abruptamente. Dae-sung notó la preocupación de su madre y al instante, una voz gutural gritó desde afuera: «Ey, Ahuma, abrí la puerta», anunciando la llegada de serios problemas. Madre e hija se miraron con terror, mientras los golpes en la puerta se hacían más fuertes, acompañados de una amenaza escalofriante. «Si no abrís en 3 segundos, vamos a entrar». Desde el interior de la casa, se distinguían las siluetas imponentes de los cobradores de deudas, que no dejaban de golpear la puerta con una violencia alarmante, haciendo temblar toda la estructura. Dae-sung los observó, y la frialdad que irradiaba su mirada ya no era la de un joven asustado, sino la de un depredador curtido, listo para transformar a esos matones en una experiencia digna de un reality show de supervivencia extrema. Los golpes resonaban con una fuerza brutal mientras los cobradores, desesperados, insultaban y pateaban la puerta con la intención de derrumbarla, sin saber que el verdadero peligro, uno muy diferente, ahora estaba del otro lado. Los cobradores, sus voces llenas de furia, continuaban golpeando la puerta sin piedad, exigiendo que la madre y Su se mostraran de inmediato. Uno de ellos, furioso, les reclamaba por haber huido. Desde afuera, no dejaban de preguntarse si la casa era solo un escondite más, si debían derribarla de una vez por todas. La puerta, que ya cedía, se abrió apenas un poco, revelando a una asustada Jisoo, aterrada por la amenaza constante. Pero el hartazgo la invadió. Con una expresión de profunda molestia, abrió la puerta del todo y exclamó: «¡Ah, qué ruido de mierda!». Su repentina aparición y su inesperada osadía dejaron a los cobradores atónitos, completamente perplejos. «¿Quién es esa?», se preguntaron, mientras el otro matón la reconoció como la hija de esta familia. Al descubrir que estaban en casa, su sorpresa se transformó en pura rabia. «¿Qué? ¿Estaban en casa?», gritaron furiosos. En ese momento, la madre de Dae-sung, intentando calmar la situación, dio un paso al frente. Se disculpó, explicando que no había podido contactarlos porque su hijo acababa de ser dado de alta del hospital ese mismo día. Les ofreció el poco dinero que tenía, una suma insignificante frente a la gigantesca deuda que los abrumaba. Sin embargo, con un gesto lleno de desprecio,
uno de los cobradores le arrebató el monedero y esparció con brutalidad los billetes por el aire. ¡Mamá!, gritó Daesun, una voz cargada de rabia pura, al ver cómo el matón, no contento con rechazar el dinero, pateaba a su madre con una crueldad inaudita, haciendo que más billetes volaran, ahora en un baile macabro. La mujer, tirada en el suelo, gemía de dolor por la agresión, su cuerpo encogido. Daesun la observó, y sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, ahora brillaban con una luz sobrenatural, teñidos de una furia gélida, esa misma que había forjado en el mismísimo infierno. El principal cobrador, imponente, se regodeaba en la escena con una sonrisa de suficiencia, creyendo que había ganado. No se percataba del peligro inminente que se cernía sobre él, de la tormenta que estaba a punto de desatarse. De repente, en un parpadeo, tan rápido que nadie pudo seguirlo, uno de los cobradores se desplomó en el suelo, inconsciente. Su compañero, el líder del grupo, se quedó boquiabierto, sin comprender cómo ni cuándo había sucedido aquel golpe repentino. La velocidad de Daesun era la de un relámpago que no anunciaba su llegada, un puñetazo que aparecía de la nada, como esos invitados inesperados que siempre arruinan la fiesta. El matón principal, confundido, se agachó para comprobar a su compañero, preguntando aturdido qué le pasaba. Luego, levantó la mirada, intentando descifrar quién o qué había causado aquel inesperado impacto. Daesun, ahora de pie justo frente a él, le espetó con una calma escalofriante. «Justo quería verte, y viniste por tu cuenta». Su voz no mostraba rastro de emoción, solo una fría determinación. El matón, al reconocerlo, se burló. «Vos sos el inútil que ni caminar podía en aquel entonces». Y añadió con desprecio que Daesun no valía ni el dinero de su madre. Con la mirada fija, Daesun respondió: «¿Sabes cómo sobreviví al infierno?» «¿Qué mierda decís?», balbució el cobrador, antes de que el puño de Daesun se estrellara violentamente contra su rostro. «Todo lo que recibo, siempre lo devuelvo», sentenció Daesun, con una promesa helada. «Todo lo que recibo, siempre lo devuelvo», había sentenciado Daesun, y acto seguido, su puño se estrelló una y otra vez contra el rostro del cobrador, con una ferocidad que solo el infierno parecía haberle enseñado. Cada golpe resonaba con la promesa de devolver 10 veces, de 100 veces, regresando con creces cada agresión sufrida por su madre. El aire se llenó de sangre mientras Daesun continuaba su brutal asalto, sus puños cayendo como mazos. El matón principal, atónito, intentaba comprender lo que estaba viendo, mientras su compañero, derribado, yacía sangrando, pero a Daesun aún le quedaba mucho por demostrar. El líder de los cobradores, con el rostro ensangrentado y visiblemente deformado por la paliza, apenas lograba emitir un quejido. Su mirada, ahora perdida, y sus sentidos, completamente confusos por la avalancha de golpes, lo dejaban indefenso. Impotente ante la arremetida de Daesun, el otro matón, furioso y desesperado, agarró una silla cercana para defenderse o contraatacar. «Este bastardo se volvió loco», exclamó, incrédulo ante la fuerza y locura de Daesun. Sin inmutarse, Daesun se interpuso en su camino, deteniendo el precario ataque del cobrador con una facilidad pasmosa. La silla, impotente ante su inmensa fuerza, se deshizo en pedazos en un estallido de madera y metal. Humillado y en un acceso de furia desenfrenada, el cobrador recurrió a su último recurso, desenvainando un cuchillo. «Este mocoso de mierda, vas a ver, te voy a apuñalar», amenazó con la voz ronca, revelando odio y miedo, dispuesto a todo con tal de detenerlo. Daesun, con una calma tan espeluznante que helaba la sangre, simplemente le extendió la mano, invitándola a que se acercara. El matón, arrodillado y tembloroso por el miedo, dudaba, pero Daesun lo forzó a entregar el arma. Con una pregunta escalofriante, ¿fue este brazo? Daesun aferró con fuerza la extremidad del cobrador, esa misma mano que había osado agredir a su madre. El grito de dolor del hombre resonó por todo el lugar mientras Daesun aplicaba su brutal venganza, retorciendo la articulación sin piedad. El cuchillo salió disparado por los aires mientras el líder de los cobradores se derrumbaba, gimiendo y agarrándose la mano, destrozado por el dolor. El otro matón, el primero en caer, aún permanecía inconsciente en el suelo, fuera de juego. Con el rostro aún marcado por los golpes, el cobrador intentaba mantener la compostura frente a la mirada gélida de Daesun, quien le preguntó si creía que saldría ileso. «En ese caso, hay una manera», añadió, su voz cargada de una ominosa promesa. Daesun, con sus ojos brillando con una luz púrpura, agarró al cobrador por el cuello y sentenció con una frialdad absoluta: «Los mataré a todos para que no creen ningún problema». La amenaza era una extensión de su brutal filosofía, forjada en el infierno. Al oír estas palabras,
Jisoo, aterrorizada, suplicó que se detuviera, su voz llena de desesperación, mientras el otro cobrador, con las pocas fuerzas que le quedaban, se preparaba para reaccionar al caos. Sin embargo, la calle se llenó del ruido de un motor acelerando a toda prisa, mientras los cobradores, derrotados y aterrorizados por el poder de Dae-sung, huían despavoridos en su coche, dejando atrás el rastro de su fallida intimidación. Mientras Dae-sung desataba su poder, los matones, aterrorizados, huyeron despavoridos en su coche, dejando atrás el caos. A salvo en el vehículo, no tardaron en reconocer al joven del hospital, asombrados por lo grande que se había vuelto. Se preguntaban cómo un tipo que pasó 10 años en estado vegetativo pudo cambiar de esa forma. Su jefe, el Hyang Nim, se preocupaba por el memorándum, aunque su principal inquietud era la impactante transformación de Dae-sung. De repente, la hermana Jisoo apareció frente a ellos, interceptando su huida con una mirada desafiante. ¡Hey, paren el coche!, gritó el líder con una mezcla de sorpresa y furia al verla interponerse. La mente de Dae-sung se inundó de recuerdos de los 10 años que pasó en coma. Su madre, desesperada, lo llevó por múltiples hospitales sin que nadie pudiera descifrar su padecimiento. Para costear los tratamientos, ella vendió su casa y entregó el negocio familiar. Soñaba con una pronta recuperación, pero la esperanza se esfumó. Perdieron la fianza del alquiler y se endeudaron con 3 instituciones financieras. Pagar esa deuda era una pesadilla, no solo el capital, sino también los intereses, que crecían sin piedad. Con el corazón encogido, Dae-sung preguntó a su madre si Jisoo, su hermana menor, seguía estudiando. Ella le reveló que Jisoo había dejado la escuela hacía 2 años, luego de un accidente mientras trabajaba en un restaurante. Solo quería ayudar a la familia, dispuesta a cualquier sacrificio. La madre continuó contándole con dolor cómo su hermana había sufrido, trabajando incansablemente de día en la gasolinera y de noche en la tienda de conveniencia. Dae-sung se lamentó no haberla detenido, no haberla obligado a seguir sus estudios, pero su madre insistió en que Jisoo hizo todo lo que pudo. Sin embargo, su madre le reveló un detalle inquietante. Jisoo no había logrado avanzar mucho últimamente, y hacía unos meses, algo había sucedido que la dejó distante. Dae-sung, abrumado por la culpa y el dolor, preguntó con voz quebrada por qué no lo habían dejado solo. A lo que su madre, con una firmeza que solo una madre puede tener, le respondió que eran familia y que siempre se apoyarían. Mientras ella lo miraba con preocupación, Dae-sung procesaba el peso de sus palabras y sus ojos empezaron a brillar sutilmente con un púrpura inquietante. En ese instante, una vibración interrumpió la tensa atmósfera. El teléfono de Dae-sung sonó en el suelo, rompiendo el silencio con un zumbido urgente. De pronto, Dae-sung percibió algo, una premonición oscura, y preguntó a su madre si eran ellos, vislumbrando a Jisoo con un teléfono. Sin dudarlo, Dae-sung le exigió que se lo diera, su voz denotando una creciente tensión, sospechando que algo más grave había ocurrido. Al tomar el teléfono y responder la llamada, lo que escuchó lo dejó paralizado, con el rostro transfigurado por la rabia. Sus ojos se encendieron con una luz púrpura intensa y su voz, cargada de furia, solo articuló una palabra, que, acto seguido, un gruñido furioso, un alarido digno de un monarca infernal, salió de sus labios. Mientras el coche de los cobradores aceleraba a toda velocidad por la calle, se reveló la macabra verdad. Jisoo, atada de pies y manos y amordazada, estaba en el asiento trasero. Uno de los matones se burló por teléfono. ¡Ey, mocoso! Tocaste a la persona equivocada, deberías haber actuado con más respeto. El cobrador, con una sonrisa maliciosa, le exigió a Dae-sung 100 millones para el día siguiente, en un tono que no admitía discusión. Ni se te ocurra soñar con otra cosa. Si querés que tu hermana esté bien, sentenció con frialdad, dejando claro que no habría piedad. Una descarga de energía visible estalló alrededor de Dae-sung, revelando el resurgimiento de su poder infernal. Su madre, a su lado, lo miró con una mezcla de asombro y terror, mientras él, consumido por la furia, se preparaba para desatar su venganza contra quienes osaron tocar a su familia. Dae-sung, con una determinación férrea, anunció que saldría y volvería, sin dar más explicaciones. Su madre, presa del pánico, intentó detenerlo, suplicando: «Espera, Dae-sung, es peligroso, ¿y si lastimas a alguien y vas a la cárcel?». Su temor era palpable, el pánico de su madre era absoluto. Desesperada, le suplicaba que no fuera. Sin embargo, Dae-sung sabía que esta situación no podía resolverse con la violencia bruta del infierno, pues en la tierra las consecuencias serían drásticamente distintas. En ese preciso instante, un sonido metálico resonó en el aire, y una energía ardiente, familiar para él,
comenzó a gestarse a su alrededor. Era el sistema del infierno que, reactivándose, anunciaba su poder listo para manifestarse nuevamente en este plano. Su madre, visiblemente confundida y asustada por lo que presenciaba, lo llamó por su nombre, buscando una explicación. Con una serenidad inquebrantable, a pesar de la creciente aura que lo envolvía, Daisum la tranquilizó con una promesa rotunda. Una enigmática sonrisa se dibujó en su rostro, sus ojos destellando un suave púrpura, mientras le aseguraba que nada malo sucedería. Su confianza era total, pues había ideado un plan para castigar a esos cobradores, y no implicaba la cárcel. De repente, el sistema se activó por completo. Una bonificación por su regreso, la oportunidad de liberar una habilidad básica, apareció ante él. Sin perder un segundo, Daesung, impaciente por poner manos a la obra, exigió que le entregaran la recompensa de inmediato, listo para la acción. Frente a él se desplegaron las opciones de habilidades: veneno, sigilo, llamas infernales y la invocación de espectros. Daesung las examinó con una ligera indecisión, sopesando los diversos poderes disponibles antes de decidir su siguiente movimiento. Con un gesto desinteresado, Daesung descartó las opciones que el sistema le ofrecía, pues ninguna le agradaba lo suficiente. Su verdadero objetivo no estaba allí. De pronto, la escena cambió abruptamente hacia un edificio desconocido. Allí, en el interior, los cobradores de deudas tenían a Jisuo atada y amordazada, prisionera de su crueldad. Uno de ellos, con el brazo en cabestrillo, se preguntaba con creciente temor si Daesung realmente se atrevería a llegar hasta ellos. Otro de los matones se burlaba con arrogancia, seguro de la ventaja de su reino. No sabían que su confianza era más frágil que una hoja de papel en medio de una lluvia de ideas de un equipo de marketing sin presupuesto. De repente, las luces del edificio comenzaron a parpadear erráticamente y extrañas chispas eléctricas surgieron en el aire. El matón a cargo de Jisoo miró a su alrededor con preocupación, sintiendo que algo muy anómalo estaba sucediendo. La intensidad de las chispas aumentó sin control, extendiéndose por el suelo y derribando a uno de los matones, quien cayó con una expresión de sorpresa y dolor. El caos había comenzado, y la energía que lo acompañaba era innegable. El Hyunim, completamente atónito, vio como una figura encapuchada, envuelta en una ominosa aura púrpura y azul, emergía de la nada, como un fantasma de la noche. Era Daesung, su presencia cargada con una electricidad infernal, listo para desatar una venganza largamente esperada. Con una sonrisa que helaba la sangre y sus ojos brillando con una intensidad púrpura maligna, Daesung se burló de los secuestradores. «¿Querían dinero? No, vine a darles dinero», sentenció, su voz prometiendo un pago que sería, sin duda, excesivamente doloroso. Sin más dilación, Daesung activó una habilidad de invocación y, con un chasquido que resonó en el pasillo, una llama azulada y etérea surgió en su mano. La oscuridad a su alrededor parecía retorcerse, mientras sombras ominosas comenzaban a arremolinarse, presagiando un horror inminente para sus captores. Con esa misma llama azulada que surgió en su mano, Daesung no solo se burlaba de sus captores, sino que, con el ceño fruncido y una determinación inquebrantable, sentenció su próximo movimiento. Invocaría un espectro de sombra. La energía brotaba de su palma, pulsando con una fuerza tangible. La magnitud de su invocación distorsionaba el aire a su alrededor. La llama azulada se retorcía y las sombras infernales brotaban de su mano, expandiéndose, tomando forma definida, listas para desatar el infierno. Envuelto por el aura de fuego infernal, Daesung se alzaba imponente, su figura bañada en la creciente manifestación de su poder. Era el monarca infernal mostrando su verdadero rostro, a punto de desatar el castigo que había prometido. El recuerdo de la brutalidad que ya había usado con esos cobradores lo impulsaba. Una chispa de esa violencia pasada se reflejaba en su mirada mientras hacía un gesto, como limpiando el aire de sangre, preparándose para repetirlo todo. Con un propósito claro, Daesung se inclinó, utilizando la sangre de uno de los matones caídos como rastro. La llama azul se retorcía, abriendo un portal infernal que no solo lo rastrearía, sino que lo transportaría instantáneamente a la ubicación de sus objetivos. ¡Qué buen GPS, viste! De repente, Daesung ya no estaba en el pasillo, sino que había aparecido justo frente a los cobradores, con Jisoo atada a un lado, sumiéndolos en un terror absoluto. Su presencia, cargada de una ominosa energía, confirmaba que su llegada era sin duda real. Cegado por el pánico, un matón intentó asestarle un golpe desesperado. Daesung, con velocidad sobrenatural y ojos púrpura, detuvo el puño con frialdad que lava la sangre, sin inmutarse ni un poco.
El contraataque fue instantáneo y brutal. Un golpe seco de Dae-sung destrozó la mandíbula del agresor, enviándolo a volar por la sala. El impacto resonó, una demostración inequívoca y aterradora de su poder. El Hyung-nim, atónito y con el rostro completamente pálido, no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Este no era un simple matón cualquiera. Con una voz que le temblaba, exclamó la pregunta que lo aterrorizaba. ¿Sos acaso un despertado? Mientras Jisoo, atada y amordazada, los observaba con miedo, Dae-sung, sin inmutarse por la sorpresa del líder, cuestionó el término con frialdad. «Despertado, ¿qué es eso?», preguntó, indiferente a su terror. El Hyung-nim, furioso y desesperado, gritó a sus secuaces que no se quedaran ahí parados. «No me vengas con tonterías, este es un despertado, vengan todos a la vez», vociferó, intentando recuperar el control. Sin dudarlo, otro matón se lanzó hacia Dae-sung, blandiendo un objeto contundente. Pero antes de que pudiera tocarlo, Dae-sung ya se había movido, interceptando el ataque con una velocidad que desafiaba cualquier lógica. El golpe de Dae-sung fue tan contundente que el matón fue lanzado por los aires, cayendo con un estruendo. El Hyung-nim, fuera de sí, solo pudo gritar: «¡Mátenlo a ese bastardo!», mientras una horda de secuaces se acercaba, armados. Dae-sung, impasible y envuelto en su ominosa aura púrpura, se mantuvo firme, sin mostrar miedo. Una horda de cobradores se abalanzaba sobre él, pero su mirada solo prometía más y más castigo para todos ellos. Mientras la horda de cobradores se abalanzaba, Dae-sung no perdió un instante. Su figura, envuelta en una ominosa aura púrpura, se movía a una velocidad que desafiaba la lógica. Las sombras se materializaban a su alrededor, y la electricidad infernal crepitaba, lista para desatar el infierno sobre ellos. Un matón, que intentó asestarle un golpe, se encontró con una fuerza implacable. Dae-sung, con un impacto seco y brutal, le destrozó la mandíbula, enviándolo a volar por la sala como un muñeco de trapo, y el choque resonó como una aterradora demostración de su furia desatada. Cuando otro secuaz se lanzó, blandiendo su arma, Dae-sung se mantuvo impasible, con una frialdad que helaba la sangre. Sus ojos púrpuras solo prometían más castigo, y el contraataque que siguió fue tan contundente que el agresor también cayó sin remedio. La horda de matones se topó con una fuerza que simplemente no podían comprender. Dae-sung, transformado en un tornado de sombras y relámpagos púrpuras, desató una ráfaga de golpes, dejando a su paso un rastro de cuerpos que se desplomaban al suelo. La escena, un caos absoluto, era en realidad un baile mortal controlado por su brutalidad sin límites. En cuestión de segundos, el suelo se llenó con los cuerpos inconscientes de los cobradores. Dae-sung, sin mostrar una pizca de cansancio, se irguió en medio del desastre, todavía envuelto en chispas eléctricas, dejando claro para cualquiera que lo viera que él era el único monarca en esa habitación. Una vez que el pasillo estuvo asegurado y los matones fuera de combate, Dae-sung se acercó a Jisoo, quien lo observaba con una mezcla de miedo y alivio. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz recuperando un matiz de preocupación al ver a su hermana atada y vulnerable. Sin demora, con un toque suave pero firme, Dae-sung le quitó la mordaza y desató las ataduras que la mantenían prisionera. «Ahora andate a casa», así le indicó, ofreciéndole una seguridad que ya no había sentido en mucho tiempo, una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Jisoo, aún temblorosa por lo vivido, lo miró con los ojos llenos de preguntas. «Opa, ¿qué vas a hacer?», le consultó, visiblemente preocupada por el siguiente paso de su hermano. Dae-sung, con la mirada fija y una expresión decidida, le aseguró que pronto terminaría sus asuntos y volvería a verla. La preocupación de Jisoo era palpable, pero Dae-sung, con el rostro endurecido, sintió la inminente reactivación de su poder infernal. Sus ojos volvieron a brillar con una luz púrpura intensa, y la electricidad crepitó a su alrededor, una señal inequívoca de que la verdadera venganza apenas había comenzado. El ambiente del escondite, ahora en calma, se sentía cargado de una electricidad residual, un eco de la brutalidad que Dae-sung había desatado. Las luces del techo parpadeaban con debilidad, mientras las tuberías expuestas vibraban ligeramente, como si el propio edificio aún procesara el impacto devastador de su poder. En el suelo, esparcidos por la sala, yacían los cuerpos inertes de los cobradores. La sangre manchaba el hormigón, y el silencio sombrío solo era interrumpido por los gemidos ocasionales de aquellos que, milagrosamente, aún estaban conscientes, un testimonio brutal de la masacre que acababa de ocurrir. Sin un solo rasguño y con la misma calma con la que había llegado, Dae-sung comenzó a ascender por las escaleras que llevaban a los pisos superiores, dejando atrás el caos y el reguero de cuerpos que había sembrado a su paso. Sus pasos resonaban en el silencio opresivo mientras subía.
En otra parte del edificio, el líder de los cobradores y uno de sus hombres fumaban despreocupadamente, ajenos por completo a la tormenta que se les venía encima. De pronto, Daesung apareció ante ellos con una sonrisa burlona. «Bah, ni siquiera eran tan resistentes como cucarachas», comentó, quitándose la capucha como si limpiara el polvo de una batalla insignificante. Los rostros del líder y su secuaz se descompusieron al instante en una mezcla de pánico y shock ante la aparición repentina e inesperada de su verdugo. Impávido, Daesung se dirigió a los cobradores que tenía enfrente. «Venid a mí», les ordenó, su voz cargada de un desprecio abrumador. «Esto ya se está poniendo molesto». En ese preciso instante, lejos de la masacre que se desarrollaba, un teléfono vibró. Se trataba del verdadero líder de la organización, que en un relajante sauna recibió una llamada que interrumpió su momento de paz. «Te dije que no me llamaras cuando estoy en el sauna, ¿no te lo dije?», bramó molesto. La voz al otro lado insistió. El líder, furioso, preguntó: «¿Crees que soy una perra? ¿Cómo te atreves a decirme que vaya?». El cobrador desesperado suplicó: «Es urgente, venir rápido. Ese monstruo». La llamada se cortó abruptamente. Con el ceño fruncido, la frustración invadió al líder del sauna. Apretando los puños, la magnitud de la situación se le vino encima, y la noticia de ese monstruo lo dejó en un estado de creciente inquietud y furia. El caos era evidente. Vidrios rotos y paredes destrozadas contaban la historia de la brutal masacre. Cuerpos inconscientes, desparramados y ensangrentados por el piso, confirmaban el caos absoluto que Daesung había desatado. De vuelta en el presente, Daesung se abrió paso por la puerta, apareciendo ante el líder que lo esperaba y el último cobrador que aún lo acompañaba. Su imponente presencia era una sentencia, dejando el secuaz en el suelo petrificado de miedo. El cobrador, arrastrándose desesperado, le rogó a Daesung que no se acercara, gimiendo de dolor y terror. Daesung, con la mirada gélida y sus ojos brillando con un púrpura inquietante, lo observaba impasible. La mirada de Daesung se endureció. Sus ojos se encendieron con una luz púrpura intensa, y un poder infernal se condensó en sus manos. Una ráfaga de energía eléctrica estalló, lanzando al cobrador hacia atrás con una fuerza demoledora. El líder, visiblemente aturdido por la onda de choque, intentó reaccionar, pero fue inútil.